Hola, estamos aquí en nuestra primera clase de esta actividad práctica en la materia de Sistemas de Información Organizacional. Mi nombre es Alejandra Yusberi y hoy comenzaremos analizando el módulo número 1. Este módulo tiene la importancia de referirse fundamentalmente al manejo de los gráficos. Vamos a comenzar entonces la materia observando cuáles son las herramientas gráficas que utiliza un administrador. Lo primero que ustedes están observando es el esquema conceptual de la materia, que como siempre ustedes han observado en las prácticas, se refiere que ustedes han ya leído el material de este módulo y han comprendido también cuál es el programa total de la materia. Como yo les dije, la temática especial de esta materia en este módulo es herramientas de representación gráfica. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Fundamentalmente, nuestra tarea se desarrolla en organizaciones y las organizaciones, como sistemas complejos, van a tener un administrador. El administrador es aquel que garantiza que la organización funciona de acuerdo a los planes y a las metas previstas por su dirección. ¿Pero qué ocurre? Muchos de los problemas que tienen las organizaciones y que es también atendible por este administrador es mejorar la comunicación que se da dentro de la organización. Uno de los graves problemas de la comunicación es la utilización de un lenguaje literal, un lenguaje narrado en forma oral o escrita. Entonces, para llevar adelante una mejora en esta forma de comunicarse aparecen las herramientas gráficas. ¿Qué herramientas gráficas nosotros vamos a observar? Vamos a observar organigramas, cursogramas, gráficas de interdependencia sectorial, de recorridos, de trabajo en equipo, cronogramas, cartas de proceso y de valores. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que han estado observando en el material teórico? Bien, estas herramientas gráficas se agrupan en función de cuál es la función o el objetivo que están cumpliendo. Los organigramas están representando la estructura formal de la organización, sus dependencias jerárquicas y sus divisiones de tareas y responsabilidades. Luego tenemos gráficos de secuencia, que lo que están haciendo es demostrando procedimientos o demostrando planes o mostrando el movimiento de algún elemento físico en un espacio o también la cronología de los tiempos. Entonces allí aparecen todo el grupo de herramientas que ustedes están viendo como cursogramas, interdependencia sectorial, de recorridos, trabajo en equipo y cronogramas y cartas de proceso. Y el último, que son los gráficos de valores, son más utilizados por la alta gerencia de las organizaciones para observar la gestión que ellos realizan de cada una de las acciones que inician. Entonces estos gráficos van a mostrar indicadores de gestión. Toda esta herramienta, es decir, todo este conjunto de herramientas gráficas van a mejorar la eficiencia de la organización. La eficiencia de la organización, si ustedes se recuerdan, el concepto de eficiencia hace referencia a la utilización de los recursos de la forma más óptima para cumplir con los objetivos y los planes provistos por la alta gerencia o la dirección de la organización o de la empresa en nuestro caso. Vamos entonces a observar algunos conceptos claves que yo he seleccionado para que ustedes observen en esta clase práctica. He tratado de no repetir aquellos conceptos que ustedes pueden ya estar leyendo en el material que ha realizado el profesor Casi, y entonces yo me tomé el atrevimiento de agregar como algunos tips propios. El primero que coloqué es este, que ustedes observan. Con los gráficos comprendemos la complejidad inherente a los procedimientos. Los procedimientos son complejos porque las organizaciones son complejas y porque en las organizaciones los recursos humanos son los que desempeñan las tareas. Entonces, esos complejos procedimientos van a tener en los gráficos una herramienta de divulgación, de comunicación.
El segundo concepto clave que yo seleccione es: las redacciones escritas son subjetivas y muchas veces ambiguas, los gráficos son precisos. Es conocido la dificultad que tiene el lenguaje narrado para poder comentar formas en las cuales los procedimientos se llevan adelante. La dificultad del lenguaje narrado también es relevante en una organización debido a que en las organizaciones muchas veces hay rotación de personal desde distintas áreas, los puestos de trabajo van cambiando de personas y también se incorpora nuevo personal. Y la organización tiene que hacer las acciones pertinentes para que ese personal que se incorpora a un puesto de trabajo conozca cómo se realizan las tareas allí. Imagínense ustedes si ese personal tuviera contacto con alguien que va contándole lo dificultoso que sería, y quizás él haría un procedimiento distinto al que está pautado. Lo mismo va a ocurrir cuando él lea en un texto escrito, pero en un lenguaje literal, sin ninguna organización específica, y puede dar lugar a que tenga malas comprensiones de lo que está leyendo. Entonces, aquí va a radicar fundamentalmente la importancia de los gráficos. ¿Dónde ustedes lo están viendo? Fundamentalmente en todo el desarrollo de los cursogramas. Fíjense que allí están manejando símbolos, y están manejando señas, están manejando canales, las áreas, los flujos, ¿sí? Bueno, y el tercer aspecto que yo quiero compartir se refiere a la selección de las herramientas gráficas. La selección de las herramientas gráficas se asocia siempre al problema que vamos a resolver. Esto es, ustedes como administradores tienen una batería de herramientas gráficas que van a ir utilizando cada una en función de lo que quieran ir mostrando o de lo que han relevado. También recordar de que estas herramientas se utilizan no solo para poder formalizar procedimientos, sino también en esta etapa de investigación que tiene el administrador cuando reconoce que en la organización se llevan adelante el mismo procedimiento de distintas formas. Entonces, ante esa situación, él va a elegir cuál de los gráficos usa. Si él tiene que representar la estructura formal de un sector o de una empresa en su conjunto o de una sucursal de esta empresa, utilizará un organigrama. Si requiere que esa estructura formal además exprese lo más claro posible los puestos de trabajo, utilizará un organigrama funcional o un organigrama piramidal. Si quiere mostrar cómo se desarrolla un procedimiento, por qué áreas va pasando, cuáles son los controles que se realizan, qué documentos hay, dónde se guardan esos documentos, utilizará un cursograma. Si por el otro lado quiere ayudar al gerente a documentar la forma en que lleva adelante sus planes y a su vez ayudar a los mandos medios a controlar el avance de los planes, no hay otra forma de documentar esto que no sea con un diagrama de Gantt o un PER. Otro concepto clave que se me ocurre interesante para ustedes en esta primera clase práctica y esta temática de los gráficos es este que están viendo. El problema básico de toda organización es mantenerla operativamente eficiente. Es entonces esta inquietud que tiene el administrador de colocar todo su esfuerzo para que la organización concrete sus planes y sus objetivos en los planes previstos por la alta gerencia, pero a su vez que la utilización de los recursos sea la mejor. Y para ello va a utilizar las herramientas gráficas que nosotros vamos a ver en este práctico para poder evidenciar que realmente se están desarrollando las actividades como estaban previstas y que la utilización de los recursos también lo es. Fíjense ustedes, un caso especial es por ejemplo el diagrama de recorridos. Este gráfico va a ir comentando cuáles son los movimientos que se hacen dentro de una determinada área, por lo tanto también en ese gráfico uno está viendo tiempos ociosos, utilización de los recursos, el tiempo que los empleados utilizan en realizar una determinada tarea. Bien, ahora avanzado ya con esta temática teórica, que espero que los esté refrescando con esos conceptos que han traído de la lectura del teórico, vamos a comenzar con el caso práctico, que se va a referir también a una organización, una empresa con una problemática especial.
La problemática que vamos a trabajar en este primer encuentro se va a referir a una empresa, como se van a hacer todos los casos de los encuentros siguientes. Este caso está expuesto para que ustedes lo lean completamente y es también un requerimiento informal que yo les hago de que traigan las lecturas previas, dado que hay muchos elementos específicos que es mucho más interesante si ustedes los han leído anteriormente. ¿De qué se trata esta empresa? Esta empresa se llama Mecagro, es una empresa que fabrica y vende maquinarias agrícolas. Tiene algunas características que la hacen desordenada y poco organizada, y ustedes van a tener que realizar en este práctico algunos aspectos para mejorarla. En esta organización, ¿qué es lo que se han encontrado o qué problemas uno observa en esta empresa que fabrica y vende maquinarias agrícolas? La primera problemática se refiere a procedimientos de ventas no actualizados. Se observa que el gerente comercial reconoce de que existen procedimientos formalizados en cursogramas y en representaciones gráficas, pero que estos documentos no han sido actualizados con la debida anticipación y con la participación correcta de los miembros de la empresa. Entonces son elementos gráficos que no sirven para realmente controlar las tareas. Marca especial, ¿no? Tener gráficos y esos gráficos no estar mantenidos y actualizados es exactamente lo mismo, no tenerlos. Y muchas veces uno podría decir que se cometen muchos errores en las organizaciones debido a que estos gráficos no están correctos y hay gente que considera que así son y los lleva adelante, ¿sí? Bien, el profesor del teórico comenta algunos aspectos referidos a documentación no actualizada. Entonces, el gerente comercial observa que hay procedimientos, pero que estos procedimientos no son actualizados. Hay además riesgos para los empleados del área de producción debido a la distribución de las herramientas de trabajo en lugares indebidos. Máquinas situadas en espacios que dificultan el tránsito, máquinas que tienen riesgo para los operarios que trabajan en ellas, situados en lugares no correctos, movimientos de material excesivos. Eso es lo que está referenciando en este práctico cuando dice riesgos para empleados del área de producción debido a distribución errónea o no adecuada de herramientas. El otro aspecto es demora en la ejecución de planes anuales de producción. Esto es, la empresa tiene planes anuales de producción, o sea, la planificación existe, pero no hay un adecuado control del avance de estos planes. Uno observaría entonces que hay una deficiencia en la utilización de herramientas que monitoreen el avance de planes. Recordar que las áreas de producción son áreas que son subsidiarias de la gerencia general y los planes se van a generar en esa estructura superior y se van a derivar luego en planes menores que son, por ejemplo, los que tiene que llevar adelante el área de producción. Alta burocracia para la aprobación de órdenes de compra. Considerar aquí de que una empresa va a requerir de su área de compras una acción muy eficiente. ¿Por qué? Porque la falta de aprovisionamiento de materias primas implica que la producción se detenga. La producción se detiene e implica que las áreas de ventas ven dificultades para concretar los compromisos que tienen con los clientes, ¿sí? Entonces, alta burocracia en la aprobación de órdenes de compra tendrá que ver con situaciones de órdenes de compra que tienen autorización del director del área y del director de la empresa para poderse concretar. Falta de previsiones financieras para el corto plazo. Aquí se comenta que el sector financiero de la empresa observa que económicamente la empresa funciona bien, pero en la actualidad, pero no se prevén cómo serían las inversiones y el flujo de caja en los meses siguientes. Aquí estaríamos observando una dificultad también en el control financiero, ¿sí? Y por último, falta de información adecuada para la toma de decisiones gerenciales. El gerente de la empresa, ustedes tengan en cuenta, es una persona que tiene que ir atacando todos los frentes de esta organización. Y en cada uno de estos frentes tiene que ir tomando la información necesaria para poder hacerlo.
Supónganse ustedes que este gerente observara que hay un sector que está funcionando mal o necesita información de un determinado producto o determinada forma de producción o método de producción no es el adecuado y quiere modificarlo. Si él tuviera comunicaciones en forma de gráficos, en forma de tablas, en forma de cronogramas, le sería mucho más simple. Si él quiere controlar el avance de los planes, necesita, como decíamos anteriormente, alguna herramienta que vaya fijando cuáles son las actividades que estaban pautadas, en qué tiempo estaba pautado realizarlo y cuál es el desfasaje que tienen estas actividades. Así también, cuáles son los recursos que están afectados a una actividad y cuál es el desfasaje que hay en la utilización de esos recursos. Esta empresa Mecagro tiene la característica de tener estos tres sectores. Dado que en este práctico ustedes van a tener que realizar un organigrama, yo acá no puedo mostrarles un organigrama, lo que les estoy mostrando son un engranaje de tres sectores que trabajan o tendrían que trabajar en forma coordinada para poder lograr el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa, que es una empresa que vende, fabrica y vende, siempre es aumentar sus ganancias, aumentar la ubicación estratégica que tiene en el mercado, la situación de privilegio que puede tener contra alguna competencia. ¿Cuáles son los engranajes de esta empresa? El sector de finanzas, el sector de producción y el sector comercial. El sector de producción está expresado en el enunciado de este práctico, tiene a su vez dos dependencias, que son depósito de materiales y fabricación. Son áreas dependientes del sector de producción. Y el sector comercial, que aparece como el engranaje más grande, tiene también dos sectores o dos partes, componentes, que son atención al público y administración. Atención al público, no está marcado en el gráfico, tiene también dos sectores asociados del cual va a tener en cuenta todas sus acciones de ventas, que son las acciones de ventas relacionadas con maquinarias y las acciones de ventas relacionadas con repuestos. Estos dos sectores son dependientes de atención al público y tienen a su vez un jefe y los empleados de ventas asociados. Entonces, en el sector de atención al público ustedes van a tener dos divisiones referidos con distintos productos, acciones de ventas de empresas de maquinarias y acciones de ventas de repuestos. Bien, ¿cuáles son las actividades que tienen que realizar? Tienen que, como primera actividad, representar gráficamente la estructura formal de la organización e identificar los niveles jerárquicos. La segunda actividad es identificar los puestos de trabajo del departamento comercial. Marcar en el departamento comercial. Describir brevemente el puesto de trabajo de vendedor de repuestos. Esa es la actividad número 3. Allí la descripción es una descripción narrada de puesto. Y la actividad número 4 es una actividad de síntesis que pregunta, ¿qué herramientas gráficas provistas por organización y métodos puede aplicar en esta empresa y con qué propósito? Repito, es una actividad de cierre, es una actividad de resumen de la utilización de las herramientas gráficas. Bueno, espero que estos minutos que ustedes van a estar trabajando en equipo y resolviendo esta situación realmente sea rica y nos vemos en unos minutos cuando ustedes hayan concluido.
Bien, espero que hayan concluido el trabajo, que este primer trabajo en grupo haya sido realmente productivo, que las discusiones hayan sido positivas e interesantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a compartir cuál es mi opinión de las actividades que había que realizar y ustedes las van a ir contrastando contra aquellas cosas que hayan estado realizando. Los aspectos importantes de estas instancias de devolución, en este caso mío, es que ustedes tomen nota de mis observaciones, la contrasten con los elementos que han estado trabajando y que luego en el momento en que tengan que realizar la evaluación de este práctico tengan todos los aprendizajes y las experiencias que le permitan poderla resolver correctamente. ¿Cuál es entonces la primera resolución? La primera resolución se asocia a esa actividad en la cual pedíamos la estructura formal de la organización a través de la utilización de un gráfico. El gráfico que uno utiliza para armar estructura formal es el organigrama. Este organigrama ha sido realizado a través de ese enunciado que ustedes tienen para este trabajo práctico o si no de aquella narración que yo les hice. Aparecen, fíjense, los tres departamentos que han conformado esos engranajes que yo les observaba, ¿no? Comercial, producción y finanzas. A su vez también aparece el director. El director es el primer nivel jerárquico, es aquel que ha fijado las políticas, ha establecido los planes y aquel que va a comandar esta organización hacia el éxito que se desea. Entonces, primer nivel jerárquico la dirección, segundo nivel comercial, producción y finanzas, los departamentos. El tercer nivel está conformado por aquellas divisiones que conforman la organización a partir de su división en subsistemas. Entonces tenemos para la gerencia comercial, administración y atención al público, como divisiones. Y para producción tenemos fabricación y depósito, ¿sí? Eso conforma el tercer nivel jerárquico. A su vez, por la temática que estas divisiones desarrollan, por las diferentes actividades que se realizan en ellas, puede ser necesario que la organización requiera todavía dividir funcionalmente. Si lo va a hacer, va a generar dos sectores más. En el caso del práctico que ustedes tienen, eso ocurre en atención al público con la creación de los sectores de venta de repuestos y venta de maquinarias, ¿sí? Entonces, son las últimas secciones que conforman el cuarto nivel jerárquico. De allí, de esos últimos niveles, es que van a depender los operarios. En el caso del sector de venta de repuestos, allí tenemos empleados, vendedores, encargados de ejecutar las acciones de ventas. En el caso de fabricación, tenemos el jefe de fabricación, que es el que lidera las acciones de fabricación, y luego los empleados propiamente dicha del sector, aquellos operarios que llevan adelante la acción de fabricación, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con administración, con depósito, ¿sí? Con finanzas. En finanzas, ¿qué ocurrió? El enunciado no está explicando los sectores que de él depende. Puede ser que la organización y la empresa tuviera mayores divisiones allí adentro, pero nosotros no lo vamos a analizar. Particularmente porque en el ejercicio número 2 o la actividad número 2 nos hemos colocado de lleno en el departamento comercial. La actividad 2 decía, describa cuáles son los puestos de trabajo del departamento comercial. ¿Cuáles son los puestos de trabajo del departamento comercial? El primer puesto de trabajo es el director de departamento comercial. El segundo puesto de trabajo es el director de división administración, que está al mismo nivel del director de división atención al público. Ahí tenemos dos puestos de trabajo distintos, director de división. Hay además tres puestos de trabajo que yo en el enunciado no estaban expuestos como tales, sino que yo los fui determinando en función de la narración que el enunciado plantea. Aquí sobre todo para que ustedes comprendan totalmente el caso. Podría darse que también ustedes, en base a la experiencia, coloquen puestos de trabajo que consideran que están dentro de la división de administración. Yo coloqué un empleado administrativo de gestión de clientes, entonces el puesto de administrativo de gestión de clientes,
el puesto de administrativo de gestión de deudas y el puesto de administrativo contable. Así también hay 2 puestos de trabajo encargados de gestionar los recursos y las tareas propias de los sectores de ventas. Habíamos dicho de que teníamos sectores diferenciados para el tipo de producto que se vendía. Entonces tenemos un puesto de trabajo de encargado de sección de venta de maquinaria y otro puesto de trabajo encargado de sección de venta de repuestos. Estos puestos de trabajo están focalizados en actividades también de supervisión y de gestión. También, por último, tenemos los puestos de trabajo de vendedor de maquinaria y vendedor de repuestos. ¿Bien? ¿Claro? Bien, avancemos entonces con la resolución del... acá tengo para ver, bien. Es como un resumen, esta placa que ustedes están viendo es como un resumen de lo que hemos comentado anteriormente. Fíjense, departamento comercial, administración y atención al público, y dentro de administración están observando los puestos de trabajo de gestión de clientes, gestión de deudas y gestión contable, y dentro de atención al público los puestos de trabajo de ventas de repuestos y venta de maquinarias. Bien, ahora sí, vamos con la actividad número 3. La actividad número 3 era describir el puesto de trabajo vendedor de repuestos. Mi propuesta para la descripción de este puesto es una descripción narrada, pero pautada lógicamente con algunos aspectos que permitan identificar claramente qué es lo que se requiere de este puesto. ¿Para qué las organizaciones utilizan la descripción de puestos? Utilizan la descripción de puestos para convocar personal al desempeño de esa función, incorporarlo a la empresa para asignarlo a ese puesto, o también reorganizar los recursos internos, recursos humanos internos que tiene la organización, ubicándolos en estos puestos específicos de trabajo. Siempre que uno va a incorporar personal o reubicar personal a un puesto de trabajo, es deseable de que ese puesto esté formalizado. Entonces, el puesto de trabajo vendedor de repuestos. Ese puesto de trabajo actúa bajo la supervisión del encargado de sección venta de repuestos, ¿sí? Que es su ubicación jerárquica superior que figuraba en el organigrama. ¿Cuál es el resumen propuesto del puesto? Es conocer los productos en detalle, formato de presentación, precios y garantías, atender los pedidos de los clientes y llevar registro de pedidos pendientes, iniciar la orden de pedido y derivar pedidos cerrados a facturación y depósito para el despacho, conocer la cuenta corriente de los clientes y el contrato establecido de venta para poder saber los montos a los cuales es posible vender, las posibilidades de acciones crediticias sobre los clientes, siempre en función de aquellos contratos establecidos. Entonces, esta es la definición del puesto, que está diciendo qué competencias o qué acciones tiene que desarrollar una persona que se desempeña en ese puesto. Y por último, se plantea una pequeña explicación de cuáles son los estudios y la experiencia requerida que se necesita para el desempeño correcto del puesto. En este caso yo propongo educación secundaria completa y experiencia de ventas en el rubro. Bien, entonces como descripción de puesto. Situación semejante podría haber sido para describir cualquiera de los otros puestos que ustedes tienen en esta organización. Vuelvo a marcar, nosotros no estamos solicitándoles una descripción detallada de puestos, que sí lo van a ver en materias de cursos superiores, sino que solamente encontrar las funciones en función de esa estructura formal que se desempeñan en cada uno de los puestos de trabajo. Y la última actividad que ustedes tenían que realizar era esta actividad de resumen y cierre, que se refería a, dada todos los grupos de gráficos que uno tiene, supongamos que ustedes sean el administrador de esta empresa y tienen que ir resolviendo cada uno de los problemas que han sido pautados en este enunciado. Y para cada uno de los problemas dicen, para resolver este problema voy a mejorar la comunicación utilizando este gráfico. Para resolver este problema y realizar una acción de diagnóstica correcta voy a utilizar este gráfico.
para analizar un determinado procedimiento o un determinado sector, utilizo este gráfico. Mi propuesta es la siguiente. En la primera columna ustedes están viendo los distintos gráficos propuestos por mí y el segundo un detalle de dónde lo aplico. El primer gráfico que propongo es un gráfico de estructura, es un organigrama que está mostrando o se aplica a mostrar la estructura formal de la organización. El segundo gráfico es un gráfico de funciones. El gráfico de funciones yo lo aplicaría para el desarrollo de las funciones del departamento comercial y para exponer en ese gráfico los puestos de trabajo y las funciones de los puestos de trabajo. El tercer gráfico que muestro es un gráfico de puestos. ¿Para qué? Por ejemplo, para mostrar los puestos de trabajo en producción. Un gráfico de recorridos sería el más adecuado para poder resolver la problemática que estaba planteada con respecto a la seguridad que hay en el área de producción debido a la ubicación inadecuada de maquinarias o puestos de trabajo que ponían en riesgo la seguridad de los empleados. Entonces un gráfico de recorridos que indique por dónde se va moviendo el personal, cuál es la movilidad que tiene el material, cuál es la ubicación que tenga la maquinaria. El cursograma, como un gráfico de secuencia, lo utilizaría para los procedimientos de las acciones de ventas. ¿Por qué lo aplicaría ahí? Primero porque en este sector están acostumbrados a utilizar estos gráficos. Nos había comentado el director comercial de que existía documentación formal, pero esta documentación no estaba actualizada, entonces un cursograma actualizado de las acciones de venta sería adecuada. También, como es un gráfico de secuencias, dije, bueno, vamos a utilizar un cronograma. Y con los cronogramas, ¿qué estaríamos resolviendo? Estaríamos resolviendo las acciones de planificación y control. ¿De qué? Yo acá planteo particularmente establecer planes y metas financieras, pero también ustedes seguramente se les puede haber ocurrido que los cronogramas también sean utilizados por la gerencia intermedia o la gerencia superior, el director general o los directores de cada uno de los departamentos para poder llevar adelante sus propios planes, acompañando los planes generales de la empresa e ir evaluando la forma en la cual se van concretando las acciones y los recursos, ¿sí? La aplicación de un PER o la aplicación de un GAN. Podrían haber colocado, en vez de cronograma, podrían haber colocado GAN y aplicarlo, por ejemplo, al seguimiento de planes de gerencia, o haber colocado PER y colocarlo, por ejemplo, en el seguimiento de acciones y planes concretas de acciones comerciales. Aquí yo coloco como última referencia de gráfico un diagrama de Gantt y un diagrama de PER para acompañar la planificación de los distintos sectores. Bien, con este último ejercicio nosotros hemos terminado la práctica. Espero que realmente les haya sido interesante y que les haya sido rica. Es la primera experiencia que tenemos de juntarnos. Así que en los siguientes módulos seguramente vamos a estar mucho más adiestrados en la forma. Y seguramente también van a ustedes utilizar mejor los tiempos, ¿no? No les digo utilizando gráficos, pero sí organizando el equipo de trabajo. Bien, como forma de evaluar los conocimientos y también acompañarlos en la acción siguiente que van a tener cuando ya solos estén contestando las preguntas de evaluación de este práctico, he seleccionado 3 preguntas de ese conjunto de preguntas para que las contestemos juntos. Yo se las hago, ustedes se toman unos minutos para reflexionar en silencio y solos, piensan cuáles son las alternativas correctas y luego las vamos a ir analizando. La primera pregunta que he seleccionado es la siguiente. Para mejorar la circulación dentro del sector de ensamble ubicado en el departamento de producción, ¿qué herramienta utilizaría? Y aquí están las opciones: carta de proceso, cursograma, gráfico de recorrido, diagrama de Gantt
o un diagrama de PERT. Unos minutos entonces individualmente piensan, la respuesta correcta es una sola de ellas. ¿Bien? Es fácil porque la profe lo comentó varias veces, ¿no? El sector de ensamble es este sector donde estaba esta maquinaria, que estaba ubicada mal puesta, que había que ver por dónde se movía el material, por dónde se movía la gente, qué acciones se estaban desarrollando en este procedimiento, ¿no? Entonces, el gráfico que está marcando y está decididamente colocado desde la teoría para observar la ubicación de elementos físicos en un espacio es el gráfico de recorrido. No tendrían que tener dudas en marcarlo. ¿Cuál es decididamente no? Decididamente no el diagrama de Gantt, decididamente no el PERT, porque esos son cronogramas. Los cronogramas están asociados a acciones y tiempos y recursos. El cursograma tampoco, porque eso está marcándolo sobre qué, sobre un procedimiento que tendría controles, y no es este caso. La carta de proceso podrían haberla marcado. ¿Por qué no? Primero, la carta de proceso no está asociada a ubicaciones de espacios en el espacio de elementos. Está más asociada a los tiempos ociosos en un trámite o los tiempos ociosos en un proceso. Ustedes aquí no tenían referencias de que estuviera complicada la situación del tiempo, era más la cuestión de la seguridad y la ubicación de ese elemento, ¿sí? Entonces la carta de proceso no es la correcta. También tener en cuenta que la carta de proceso no es un gráfico muy utilizado dentro del esquema de gráficos que un administrador tiene para trabajar. La segunda pregunta, ¿estamos preparados? La segunda pregunta es, ¿los procedimientos que menciona el jefe del departamento comercial se documentan a través de Las opciones son flujograma, pictograma, cronograma, organigrama o cursograma. Bien, fácil también. Ustedes van a decir, profe, no nos haga trampa, usted eligió las preguntas más fáciles para compartirlas. No. Las preguntas que ustedes van a encontrar son de este tono. Particularmente decidimos los profesores de que son las que parecen como más representativas del caso que hemos estado estudiando y lo que hemos estado compartiendo entre todos. La opción correcta es cursograma. El cursograma es la herramienta fundamental para poder describir un procedimiento. No solo porque comenta cuáles son las acciones, actividades que se desarrollan en el procedimiento, sino que también marca quién lo realiza, qué área es la responsable y qué controles se llevan adelante sobre esas acciones, actividades y documentos. Eso es lo que va a diferenciarlo del flujograma. El flujograma es el tránsito de materiales y de información en un determinado sector. El cursograma marca fundamentalmente controles, lugares donde el documento se guarda, acciones que desarrollan cada uno de los empleados que intervienen como responsables en ese procedimiento. Los otros elementos que quedaban para marcar decididamente no tendrían que haberlos marcado. ¿Por qué? Porque un procedimiento no es un cronograma, porque un procedimiento no se marca en un organigrama, porque el organigrama marca la estructura formal, y porque un procedimiento no se marca en un pictograma. Un pictograma es un gráfico de valores, es un gráfico que está indicando, bien digo, indicadores de gestión. Aparecen como puntitos que le están indicando fundamentalmente a un director cómo va la gestión de un determinado proyecto, de una determinada área o de un determinado producto. Son indicadores, lucecitas aisladas que indican cosas. Bien, la tercera pregunta y última es, para el caso práctico que se ha analizado, el gráfico de trabajo en equipo permite, y aquí hay varias respuestas posibles. Pueden marcar más de una y se refiere fundamentalmente a la utilización del trabajo de gráfico en equipo. Las opciones son mejorar los tiempos productivos, optimizar la utilización de los recursos tecnológicos, disminuir los costos asociados a los sueldos de los empleados, optimizar los procesos administrativos y minimizar los costos de inventario.
unos minutos. ¿Cuáles son entonces las opciones correctas? Las opciones correctas son mejorar los tiempos productivos, optimizar la utilización de los recursos tecnológicos y optimizar los procesos administrativos. Optimizar los procesos administrativos es una ventaja de cualquiera de los gráficos que ustedes estén manejando. Por lo tanto, si apareciera en las opciones de cualquier pregunta asociada a ventajas del uso de gráficos, recuerden que es una característica distintiva de la utilización de herramientas gráficas. Este tipo de gráfico de trabajo en equipo permite mejorar los tiempos de producción, el trabajo del personal, optimizar la utilización del recurso tecnológico y de las maquinarias, debido a que hace mucho más eficiente la tarea del equipo. El equipo es personas y recursos tecnológicos y maquinaria. No necesariamente va a disminuir los costos asociados a los sueldos de los empleados. Los sueldos de los empleados van a pasar por otras estrategias. No va a estar asociado a utilizar un gráfico de trabajo en equipo. Quizás luego de la utilización de un gráfico de trabajo en equipo quede en evidencia que un determinado recurso humano está subempleado, entonces puede hacer que haya modificaciones en sueldo, pero no tendría que haberla marcado porque no es una ventaja de este gráfico. Y tampoco es minimizar los costos de inventario. Decididamente, este gráfico no muestra ningún elemento asociado a materias primas o a recursos de elementos que se utilicen en la venta o artículos para venta. Bien, bueno, terminados entonces los ejercicios, espero que hayan coincidido mis respuestas con las respuestas de ustedes. Este último, que tienen que marcar varias, es quizás uno de los más complicados. Bien, completando el módulo. Completando esta clase también práctica, he tomado algunos aspectos como para que compartamos juntos. Los aspectos que tomé son tipos de gráficos, organigramas y gráficos de secuencia. En este momento, ¿qué es lo que hace la profe? Junta los elementos que ha estado trabajando y empezamos a generar algunas conclusiones que me gustaría que compartan ustedes conmigo también, que son, primero, focalizar en que tenemos distintos tipos de gráficos y que esta tipología de utilizar símbolos, de disminuir la cantidad de texto, de organizar en forma tabular la información y de mostrar en forma formal. Cuando nosotros hablamos formal, quiere decir en documentos específicos. La información es una herramienta que posee el administrador para mejorar la eficiencia de la organización. Estos tipos de gráficos tienen que ser conocidos por el administrador para poderlos utilizar a cada uno en una situación problemática distinta. Y cada uno de estos gráficos tiene formas de desarrollo especiales, técnicas y símbolos específicos que hay que cumplir. Es también un elemento importante, ¿no? El gráfico no se hace como a mí se me ocurre, sino siguiendo normas específicas de realización de estos gráficos. Ustedes en el material tienen una interesante documentación con respecto a las normas que hay que seguir para el desarrollo de cursogramas. Bien, los organigramas representan esta estructura formal de la organización, muchas veces no existente, ¿no? Uno tiene organizaciones, hay jefes, pero no hay organigramas. El organigrama, al ser un documento en papel, al ser un gráfico como tal, coloca a la luz de todos cuál es la estructura jerárquica que esta organización posee. El organigrama muestra los niveles de responsabilidad, muestra las divisiones de trabajo, muestra las cadenas de mando, o sea, la forma en la cual un determinado empleado tiene a su supervisor siguiente y al siguiente y al siguiente en esta cadena de mando. Y también, por último, los gráficos de secuencia. Gráficos de secuencia hemos visto muchos, también aquí poderlos distinguir en función de qué es lo que ellos nos están aportando como herramientas, ¿no? Importante esto de tener la idea de herramientas. Cuando nosotros decimos herramientas gráficas, quiere decir que lo podemos agarrar, nos podemos apropiar de ese elemento para hacer con él mucho más claro una documentación, un análisis o una investigación.
Los gráficos de secuencia se van a distinguir entre aquellos que muestran la secuencia de actividades que se desarrollan en un procedimiento, fundamentalmente los cursogramas, muestran la ubicación de equipos y personas, como los gráficos de equipo, muestran el recorrido de un determinado material o de una determinada actividad, moviéndose en espacios ocupados por máquinas y personas, ¿no? Gráficos de recorridos. Y entonces estos tipos de gráficos nos tendrían que estar acompañando en la definición de esos procedimientos. Y por último, los gráficos de cronograma, que les tienen que permitir acompañar las gestiones de estas direcciones, altas direcciones, direcciones medias también. ¿Qué ocurre? La alta dirección es la que fija los planes a largo plazo y las direcciones medias son aquellas que fijan los planes en el corto y mediano plazo, acompañando los planes generales. Para fijar planes hace falta tener una herramienta que nos ayude a poderlo comunicar, ¿no? Un Gantt para poder comunicar a otros qué es lo que hemos previsto hacer. Un PERP también para poder comunicar a otros cuáles son los tiempos y los recursos asignados y la secuencia de actividades, qué actividad se realiza primero, cuál es siguiente. Y fundamentalmente estas dos herramientas para poder informar y también cuáles han sido los avances que se han realizado en cada uno de los planes y así controlar, supervisar y asignar recursos si es que el plan se está retrasando más de lo previsto. Bien, con esto terminamos este módulo, nos vamos a ver en el próximo encuentro, espero haber sido clara, haber acompañado correctamente el texto que ustedes tienen como lectura y realmente haber sido una instancia rica este primer encuentro. Muchas gracias, nos vemos.